estábamos hablando? Bueno, entonces estábamos conversando sobre estos cambios que hubo en la masificación de la red y que llevó a una hipersegmentación. Estamos hablando que antes, cuando uno quería, por ejemplo, vender una casa, su auto, publicaba en un aviso clasificado en La Nación, en Clarín, y te sonaba el teléfono y vendías la casa, el auto, con lo cual las audiencias eran muy fáciles de llegar con un mensaje, y con el crecimiento del ancho de banda a finales del siglo XX, desde mediados diríamos, de mediados de los 90 hacia acá, hacia el 2000, se empezó a masificar y después hubo una aceleración producto también de la conectividad y de las redes sociales, que reconfiguró todo el aparato mediático y toda la comunicación. Vos me estabas contando un poco tu visión acerca de este tema. Sí, que son dos grandes momentos. El primero es en los 90, la popularización de Internet, que llega hasta el 2000, que es que todos podamos tener Internet, porque al principio Internet era algo que no era tan accesible. Entonces, cuando todos empezamos a tener Internet, hay como una revolución de los contenidos. ¿Por qué? La barrera que los contenidos que se cae al principio es la logística y el formato. ¿Qué quiere decir? Que la noticia pasa a ser independiente de cualquier formato. Yo antes tenía que comprar una noticia, tenía que comprar todo el diario o toda una revista, ¿sí? A partir de ese momento, la unidad es la noticia, ¿sí? No es el periódico o el medio en sí mismo. Entonces, y por otro lado, es la logística, porque antes vos tenías que esperar, por ejemplo, yo me acuerdo, en mi época, aquella que me comentabas que yo estaba y recibía los diarios de Inglaterra, el Financial Times o el Washington Post, los recibía 48 o 72 horas después, 24 en los mejores casos. Entonces, esta barrera también se cae. Y esto cambia completamente las reglas del juego del periodista. Cambia completamente el acceso también del consumidor a la información. Y empieza a existir porque además se empieza a poder saber que esta no es la hipersegmentación que tenemos hoy, o el microtargeting, sino que es la segmentación. Al principio es solo la segmentación. Entonces, ¿acá qué ocurre? Ocurre que los medios empiezan a entrar en una carrera contra los sitios que generan contenidos. Y parece ser que vos tenés que alimentar, porque claro, es algo dinámico durante todo el día. Entonces, el medio que se entregaba una sola vez, vamos a pensar en los periódicos, se entregaba una sola vez, ahora tenía una noticia todo un día. Entonces tiene que empezar a convertir esa noticia en muchas otras noticias. Y ahí lo que se empieza a perder, en esta carrera por ir al volumen, se empieza a perder la calidad profesional y algunas condiciones que tiene que tener la información para ser profesional, para lo que se denomina el periodismo ético, ¿sí? Esa es la primera etapa. La segunda etapa empieza después del 2005 con las redes sociales. Ahí, ¿qué ocurre? Se le suma otro componente, que es como una tercera dimensión, que es que todos tenemos capacidad de publicar. Cuando todos tenemos capacidad de publicar, hay una nueva capa, pero también todos, al publicar y la capacidad que se genera, es que entregamos información de nosotros. Y la entregamos alegremente, como yo digo a veces, en un sentimiento de ser tan libres, porque todo es gratis, y nos sentimos más libres que nunca, y en realidad posiblemente seamos menos libres que nunca. Y quiero que sea claro esto que digo, ¿no? Porque puede ser para confusión, porque nosotros estamos entregando toda nuestra información, incluso información que ni nosotros mismos sabemos, porque a veces nosotros no reconocemos exactamente cómo somos. ¿Viste? A veces vos decís, bueno, yo soy de estas características, y en realidad, si yo te miro cómo haces las cosas, exactamente no coincide con cómo vos te definís. Bueno, los algoritmos y la tecnología tiene tanta información nuestra que tiene un perfil mucho más eficiente que el que nosotros mismos podemos tener de nosotros. ¿Y esto qué permite? Ahí entra la hipersegmentación. Entonces ahí entra un juego que
toda la tecnología lo que quiere es que nosotros nos quedemos más tiempo, porque como es gratis, nosotros somos el producto, lo que hay es que atraernos para que estemos más tiempo en ese espacio, para atraernos, para que también entreguemos más información y conocernos mejor, y ahí también hacernos llegar la publicidad o aquello que nos quieran hacer llegar que esté de acuerdo, súper customizado, súper adaptado a nuestras necesidades. Todo esto es lo que cambió en estos últimos 25, casi 30 años. Es muchísimo. Y nosotros como consumidores no lo estamos advirtiendo realmente. Seguimos consumiendo, te digo, prácticamente como consumíamos hace 25 años. Es, es muy interesante lo que decís y cómo lo definís. Hay algo que, digamos, como un profesional de comunicación, haber fundado un diario de tecnología, haber hablado y entrevistado a mucha gente de tecnología y conocer bastante bien por dentro la industria informática desde sus inicios en Argentina, siempre fui muy admirador digamos, del periodismo. Me parece que cumple un rol fundamental en la construcción de la democracia, en la construcción del pensamiento. Ahora veo cada vez más, no sé si vos coincidís conmigo, una pauperización de los medios, que finalmente, es una discusión que tengo con algunos amigos, finalmente, si bien el medio es un tipo de empresa especial, sigue siendo una empresa donde tenés ingresos, egresos, y tenés la complejidad de cualquier otra empresa. Y finalmente, corregime si me equivoco, un medio vive de la publicidad y sobre todo vive del pequeño anunciante. ¿Sí? No solamente los grandes anunciantes por ahí le pueden llegar a pagar la infraestructura gruesa del medio, pero realmente hacen el dinero con el pequeño anunciante. Y ahora ya los medios no compiten Clarín con La Nación o La Nación con El Cronista, sino que estás compitiendo con una empresa multinacional como Google, como Facebook, como Twitter, como LinkedIn. Y todo ese pequeño anunciante se fue hacia a esta red, toda esa inversión publicitaria se fue, lo cual hace que ¿de qué vive hoy el periodismo? Y a mi entender, sin saber mucho, vive de la política y vive de esta brecha Bueno, maligna que han ahí, creado a un lado y a otro de sus audiencias. O sea, te hablo a vos porque vos me lees, entonces te tengo que hablar como vos pensás. Y esto realmente hace mucho daño a la democracia. No sé qué opinás al respecto. bueno, te dije, estoy escribiendo un libro sobre este tema, pero desde el foco de nosotros como consumidores y el daño que estamos teniendo sin darnos cuenta. Ahora, con respecto a esto te digo, cuando hay estas situaciones disruptivas y esta caída de barreras, como te contaba, que fueron tantas, cuando existe esto, lo primero que hay que repensar son los modelos de negocios. Y en los modelos de negocios también, y acá esto, yo creo que todavía los medios no encontraron el nuevo modelo de negocios. El viejo modelo de negocios cambió. Hoy tienen que pelear con tanto espacio donde la publicidad, que sigue siendo la misma, quiere estar, que realmente es obvio que no pueden seguir con ese modelo de negocios. Yo no soy una gurú de los modelos de negocios y no lo tengo resuelto, como tampoco creo que hoy todavía se está repensando. Ahora, sí hay algo que es claro y que es, cuando a vos te ocurre una situación de este tipo y tenés que repensar tu modelo de negocios, tenés que tratar de entender cuál es tu esencia y cuál es tu diferencial. Y ahí creo que hubo una falla, porque de alguna forma se pensó esto que vos decías recién, los medios eran los receptores de la publicidad. Sí, eran los receptores de la publicidad, pero el valor de los medios no era ese. El valor de los medios eran ser los guardianes, de alguna forma, de la verdad o de una verdad social, los que podían ir y acceder a las fuentes, los que podían verificar, los que podían ir y estar en el lugar de los hechos. Todos no podemos ir al lugar de los hechos. Entonces, era el periodista, el que tenía, el que analizaba, el que cruzaba información que la tenía y que tenía esa capacidad de poder cruzar y analizar, el que tenía una suficiente cantidad de expertos a mano como para chequear frente a una situación. Estos son los medios y ese es el valor de los medios. Lo que ocurre es que en esta pelea por la publicidad y en esta pelea por el volumen y en esto que casi fue el tsunami de lo digital, se perdió un poco
se alejaron un poco de esta esencia. Y ahí es donde quizás esté el secreto del nuevo valor o de dónde encontrar el nuevo modelo de negocios. De hecho, si vos te fijas, el New York Times, que es el medio que hoy tiene más de 9 millones de suscriptores en todo el mundo, tiene más suscriptores que venta de periódicos físicos. No fue así al principio. Al principio la parte online era subsidiada por lo físico, pero a lo largo de los años han llegado, y hace un par de años ya tiene la parte digital, sostiene mejor la otra parte. Ahora bien, ¿qué es lo que ellos se dieron cuenta? Ellos se dieron cuenta que ellos tenían que cuidar lo que decían. Y que ellos tenían que, y es el marketing que vienen haciendo, ¿sí? Entonces, y es una marca y es un valor y tienen que cuidarlo, es reputación. No pueden decir cualquier cosa. Entonces, quizás sí hay una crisis enorme de los medios, la información está en crisis, te diría, no solamente los medios. Nosotros como consumidores estamos absolutamente confundidos, entonces no tenemos esta alfabetización o esta cultura del consumo consciente y creemos que todo fue elaborado como si fuese periodísticamente elaborado porque tiene aspecto de serlo, porque todo parece ser que es una noticia, pero ¿qué hay detrás? Ni lo chequeamos, ni lo analizamos, ni nos lo preguntamos. Entonces, esto es lo que nos está faltando. Pero bueno, es todo un gran movimiento, que es una gran transformación, la que tenemos que terminar de acomodarnos todos. La última pregunta, Laura. Vos, como me estabas contando antes de iniciar la entrevista, que pasaste por una fase hace 6 años de una nueva visión de tu compañía, que es la líder en monitoreo de medios de América Latina, y está tu hijo al frente de la compañía, vos estás más como presidente y alejada un poco, digamos, del día a día de la compañía. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Me podés contar brevemente? Y sobre todo tu trabajo en esto de promover el liderazgo femenino, de trabajar en Vital Voices, en el board de Vital Voices, que es una asociación que tengo entendido que promueve Hillary Clinton, digamos. Si me puedes contar en resumidas cuentas esta situación. Bueno, hace 6 años decidí no estar más en el día a día de la compañía. Y en ese sentido entendí que era un proceso que te voy a aclarar que fue dolorosísimo, porque después de tantos años de estar a cargo y tomar todas las decisiones, es muy difícil correrse y ver que otros las están tomando. Hay un momento en el que sentís que ya no sos más importante para nadie, tus teléfonos no suenan más, nadie, de hecho, pasan por tu despacho y van a otro despacho, entonces las mismas personas o no te llaman a las reuniones, o te dicen, vos preguntás, ¿esa reunión tengo que estar? Y te dicen, no hace falta. Y vos decís, ya soy prescindible. Bueno, es muy doloroso, te puedo asegurar. Ahora, hoy a la distancia, como vos decís, a largo plazo, estoy súper feliz. Por 2 motivos. Yo creo que los que construimos una empresa, hay un momento en el que tenemos que darnos cuenta de que llegamos a nuestro tope, de que no podemos estar, ya no tenemos, no es que no tengamos más nada para darles, sino que posiblemente lo que ya necesita sangre nueva, como sería, ¿no? Y en este sentido, bueno, fue mi decisión. Me pareció que ya había llegado, la compañía estaba para mucho más de lo que yo ya podía. Y bueno, mi hijo me dijo que le interesaba, que él estaba dispuesto a prepararse, él ya venía trabajando en la compañía, y bueno, con un equipo que la verdad que estoy muy contenta con el equipo, es un equipo multidisciplinario que lo acompaña. Hoy manejan ellos la compañía, yo... pero estoy muy contenta, te puedo asegurar que estoy muy contenta, y la verdad que creo que fue una gran decisión, ¿no? Saber correrse, me parece que hay un momento en que tenés que saber correrte.
Con respecto a Voces Vitales o Vital Voices, es una organización que está en 172 ciudades, y nosotros aquí, yo estoy en el board, representamos el Cono Sur, y lo que hacemos es que nosotros creemos en el liderazgo femenino y fundamentalmente en el mentoreo, y el mentoreo no es psicología, no es coacheo, no es capacitación, es alguien que recorrió un poco más del camino que vos estás empezando a recorrer, y que entonces te va a hablar de su experiencia, o te va a preguntar cuando vos le cuentes lo que estás queriendo hacer o lo que te está pasando, te va a preguntar desde la experiencia. Es eso. Y es algo que me apasiona también, y nosotros lo que queremos es que ponemos nuestro granito de arena en las líderes, porque entendemos que las líderes después actúan en efecto cascada, van a trabajar sobre sus comunidades, y esto es un poco lo que hacemos, ¿no? Cuando yo empecé ser mujer, era muy difícil. Ser mujer a cargo de una empresa. Yo tengo una historia que en Nueva York llamaron a un grupo y bueno, yo era la única mujer, eran todos startups, dirigíamos startups, y a mí me dijeron que les había encantado, pero que no iban a poner plata en mi startup. Y entonces yo pregunté por qué, para qué me lo decían también, y me dijeron que porque era mujer, y que como mujer tenía que demostrar que había venido para quedarme. Esto es como que no es que las mujeres no podemos llegar, sino que tenemos que demostrar mucho más. Parece que siempre se nos exige que se duda más sobre nosotras, sobre nuestras capacidades, o se duda más sobre si vamos a sostener, si vamos a poder, si emocionalmente no vamos a tener inconvenientes. O sea, entonces, por eso tengo tanta... me interesa tanto apoyar. Ha cambiado mucho en estos años, pero hay mucho para hacer todavía, mucho para hacer, y en la medida que hay una mujer líder, también hay un ejemplo. Y si es una líder consciente y es una persona que realmente está preparada y ejerce un liderazgo, que nosotros trabajamos con un modelo de liderazgo, esto es visto y es un ejemplo, y otras después lo siguen.